Echevarren está con nosotros, es economista, Marcelo Fernández de Cejera. ¿Qué estaban intercambiando entre ustedes recién? Es lindo, siempre con los economistas me encanta discutir porque tenemos una visión diferente de lo productivo, no de lo económico. Seguramente muchas cosas se puede coincidir con Agustín y es más, coincidimos en algunas cuestiones, pero seguramente de lo productivo tenemos varias telas para cortar. ¿En qué? Sí. No, bueno, yo creo que hay que mirar primero dónde estamos en la situación actual. Porque la situación actual de Argentina es complicada y además no todos los economistas pensamos lo mismo. Bueno, a veces nos ponen, igual con los empresarios, a veces los ponen a todos en la parece misma que le bolsa. gusta discutir con los economistas. ¿Vos sos economista? Bueno, a usted le gusta discutir con vos, ya está. Claro. Pero por ahí está bueno entender qué es lo que estamos diciendo. Nosotros hemos venido acá varias veces y siempre explicamos que si no hacíamos el ajuste racional de bajar los gastos a nivel de tus ingresos, cuando se te frenaba el crédito de afuera, tenías la última bala que era el Fondo Monetario, pero venían los problemas. Y al no hacer eso, vas a la tradicional. Y la tradicional que hacen siempre los políticos en Argentina, y no es de un partido a otro, son en general los políticos, es devaluar. Y la devaluación grande, la mega devaluación que tenemos hoy, ya es 120% contra el año pasado, eso es 120%. Y si tomás desde el año pasado, es una mega devaluación. La más grande fue la de Dualde, ¿se acuerdan que hizo 200%? Sí, me acuerdo de todos los decretos de necesidad de urgencia. Y esto ya es una mega devaluación. Una mega devaluación es un mega aumento de la pobreza. Entonces nosotros todo lo que tratamos de hacer es evitar la mega devaluación porque el ajuste salvaje es la mega devaluación. Eso es lo que hay que comprender. La situación actual es la mega. ¿Pero vos estás de acuerdo con eso? ¿Cómo voy a estar de acuerdo? Porque el ajuste va a haber y el gobierno ya está viendo con el gabinete económico. Pero para llegar al 0% pero cuando de hablamos de déficit, ajuste hay que ver de qué estamos hablando. Eso, ¿de qué ajuste? Porque nosotros hablamos, cuando hablamos de ajuste, nosotros lo que decíamos es achicar el gasto público al nivel de tus ingresos, racionalmente, mirando caso por caso quién trabaja, quién no trabaja, qué está de más en el Estado. Cuántas cosas estás haciendo que no tenés que hacer en el Estado. En cambio, el ajuste salvaje es esto que estamos viviendo, es devaluar fuertemente. Cuando devaluás fuertemente vas a tener un ajuste de la cuenta corriente, pero el ajuste de la cuenta corriente que vas a tener, comercial y demás, va a ser por baja del consumo porque los salarios reales se achican. Entonces se achican los salarios reales, se achican las jubilaciones reales, el consumo real se achica, tenés recesión y entonces se corrige la cuenta comercial. De la peor manera. La manera racional es la otra, es hacer el trabajo fino, es trabajar a nivel de eliminar los ministerios que sobran, cantidad de secretarías y subsecretarías, millones de regulaciones, no millones, pero decenas de miles de regulaciones, muchísimas de ellas que asfixian a las pymes y que no son necesarias y las están matando, y los impuestos. Yo justamente era lo que hablaba con Agustín, vos fíjate que lógicamente está muy bien lo que él dice, seguramente desde lo económico, pero vos fíjate lo que dijiste, Belén, yo escuchaba recién en la radio. Y fíjate que se reunía el gabinete económico. Sí, está reunido. Seguimos hablando siempre del gabinete económico. Él habló, por supuesto, de lo que habría que hacer en economía o lo que haría él. Pero vos fíjate que yo me moría por escuchar en la radio que estaba el ministro de la producción Dante Sica en la reunión. Sí. No estaba. Claro. Por ahora no lo nombraron. Quiere decir que en la dialéctica que estamos manejando todos los días de estos temas, no metemos la producción y el trabajo. Claro, vos decís, está el circuito financiero y qué hacemos y no está la producción. Si me puede tomar la cámara, ver, lo que recibimos al ministro Dante Sica que me publicó un diario. El otro día que lo recibimos el martes. Nosotros las pymes, no sé si alcanza a ver la cámara, ahí está. Las pymes estamos cobrando dólares de 24, porque vendimos mayo-junio, para hacer un promedio, ¿no es cierto? Y estamos depositando nuestros cheques de $1 de 24 de aquel momento. Y yo aquel día dije que estamos reponiendo o pagando hoy la reposición de materia prima, $1 de 32. Me quedé corto. Vamos a suponer $1 de 37, 38 pesos, que es lo que vemos en pantalla. Nosotros hoy, para reponer las materias primas de lo que estamos cobrando, que vendimos, estamos poniendo 16 pesos más por dólar. Para que me entienda claramente el televidente. Si pensamos en $100.000 de reposición de materia prima o nacionalización de mercadería que tengo en el puerto, yo tengo que poner 1.600.000 pesos más. O sea, yo. Lo que hice de la venta, no es mi valor de venta de aquel momento que tenía una cierta utilidad, sino que aquella utilidad que yo tenía en aquel momento, de $100.000, que hoy estaría contento, no, yo para reponer hoy, para volver a fabricar, tengo que poner 1.600.000 pesos más. Pero esto no es lo peor. ¿De lo dónde peor lo sacás es que también? Muy bien. Vamos a suponer que de ventas que hice el mes pasado con cheques futuros que también siguen siendo $1 de 28, 29, 30. O sea que vendiste. Voy al banco, vendo los cheques. Y me dice, señor, la tasa es del 50-60%. O sea, un 5% mensual, para ser redondos. Quiere decir que es un 10%. Entonces, yo vuelvo a decirle para que me entienda el televidente esto que me gustaría hablar más de números reales.
Los 100.000 dólares son 4 millones de pesos, para ser redondos. Los 4 millones de pesos, si yo vendo cheques, tengo que poner 4.400.000 en cheque para reponer lo que a mí me costaba 2,5 millones, porque es lo que yo estoy depositando hoy. Yo me pregunto, esto es lo que quiero discutir. Yo entiendo lo que dice Agustín y seguramente él sabe mucho más que yo y lo deben estar discutiendo en la Rosada. Pero si no nos ponemos a discutir esto mañana, porque no puedes ajustar mañana, Agustín. No, pero bueno, puedes ajustar mañana. Estás pensando por dónde ajustar. El lunes, Agustín, yo tengo que prender la fábrica. Sí, y bueno, pero dame una solución en lo económico. Pero es que la solución estaba hace 3 años. Nosotros venimos diciendo hace rato, hace 3 años. El lunes, Agustín. Entendeme lo que te hablaba fuera de línea. Vos hablame del lunes. Los empresarios y los trabajadores, hablamos del lunes, la CGT y la CGT. Creo que va a ocurrir. No, está bien. Yo no estoy en el gobierno, pero lo que creo que va a ocurrir es... Pero vos entendés lo que rateo del lunes. Pero por supuesto que tenés un problema el lunes, y no solo vos, porque también están los jubilados, están los asalariados, están todos los que se les achicó el salario real. La Argentina está en una típica fase de recesión profunda causada por una devaluación. Sí. O sea que ha pasado... Ya tenemos una cantidad de ciclos populistas que siempre terminan igual. Los ciclos populistas terminan siempre así. Tenés una fase de estanflación que en Argentina empezó en el 2011. Del 2011 para acá la economía está para abajo, con serruchos. Los años impares que son electorales suben y después bajan. Entonces tenés serruchos donde en 2015 el PIB per cápita era menor que el 2011. Y el 2019 va a ser menor que el 2015. Los populistas decís por el gobierno anterior. Todos, ¿Y cómo lo catalogas como gobierno que...? Es lo mismo. No han cambiado. ¿Vos decís que este gobierno es populista? Por supuesto. Es igual. Lo escuché varias veces, vos sabés, de economista. Pero ahí es muy simple. Es muy simple. La verdad que es una sorpresa, ¿no? Bueno, yo miraba el debate presidencial. Vos mirá el debate presidencial de Scioli y Macri. Te muestra una cosa muy simple. Me parece que eran totalmente cosas diferentes. Hicieron lo mismo. Fíjate, 21 millones de empleados, y de las 4 millones de empleados públicos que han subido de 2 a 4. Los jubilados se han subido de 3,5 a 7 millones. Y los planes sociales se habían subido a 7,5 millones. ¿Qué hizo Macri? Lo subió a 8,5 millones. Y hoy tenés 22 millones y pico de personas que viven del Estado. Y del lado tuyo, el sector productivo, que yo sí lo miro todos los días, sector productivo formal, los que pagan impuestos, son 8 millones de trabajadores. O sea que 8 millones están sosteniendo a 22. Con unas 800.000 empresas, pymes más o menos, 10 trabajadores por persona promedio. Sí, porque las empresas grandes se que abrimos el lunes, Agustín, eso es lo que yo te planteaba. Pero tenés que entender de dónde viene el problema. Claro, no, yo te entiendo, entonces, pero el problema es... Claro, pero el lunes, si yo voy al banco y me quiero financiar y le voy a explicar todo esto que vos muy bien explicás y es un problema de más años, poné los años que vos quieras. El lunes, esta devaluación y este proceso, que es casi terminal para muchos de nosotros, si no hay una medida urgente, porque vuelvo a decirte, ¿cómo me financio yo? El 6 nos vence la quincena, que en general es doble, la segunda quincena y el mes de los mensuales. Claro. Sí. Pero aparte tengo que producir y supuestamente esa semana tengo que trabajar y financiarme en este dólar que vos me pones hoy, que vos no, pero digo, me pone el mercado. Sí, por favor. Bueno, pero por eso digo, el dólar que me pone el mercado, y si yo voy a nacionalizar, tengo que darle un dólar de 40 para producir, pero deposité un dólar de 24 y le tengo que pagar a mi gente que también los salarios quedaron. Esto va a llevar a que obviamente la CGT, supongo yo, y las centrales obreras, pronto quieran discutir los salarios, porque te imaginás que esto, no trasladarlo a precio, es imposible. Sí, no, y Agustín también se refirió a paritarias, no muchos tienen paritarias, y cuando las hay ofrecen un 15% en 3 cuotas que no alcanza. Ahora puede ser 35% la inflación. Pero por eso, tal vez termines pagando en el año 25% contra el 35% de inflación, o sea que los sueldos reales van a caer. Argentina es más pobre, eso está clarísimo. Nadie ofreció 25 camioneros. Argentina era... Hace rato que es más pobre. Cuando vos duplicás la cantidad de empleo público, ¿qué significa? Que la productividad del empleo público cayó a la mitad. Si la productividad cae a la mitad, sos más pobre. Cuando vos mirás que tenés 1,5 millones de personas que estaban en los planes sociales y pasan 8,5 millones, esos 8,5 millones tienen productividad cero. O sea, si vas sumando y la cantidad de millones de personas en Argentina que no tienen productividad, te hacen que vienen las pymes y ellos son los que pagan todo el pato. Entonces, pero no está improductiva la administración pública, si no pensás que toda la administración pública... Toda la administración pública en general... Por ejemplo, ahora están echando a 600 trabajadores más del Ministerio de Agricultura. Hay 4 millones de empleados públicos en Argentina. 600 es nada.
Entonces, cuando vos tenés 2 millones que sobran, porque esa es la realidad, si hacías un plan racional, tenías que pensar cuando las cosas andaban mejor, cómo iban pasando gradualmente, pero tenían que ir pasando al sector privado. Según vos hay que pedir más empleados de la administración pública. Tienen que pasar al sector privado a trabajar. Pero nadie les ofrece trabajo, o sea, los echan y los dejan en la calle. El problema que tenés es, por eso tenés que hacer un trabajo que es racional y tenés que darles tiempo. En el programa nuestro, por ejemplo, a nivel federal había 750.000 personas, ¿no? A nivel empleo público federal. En una racionalización, donde tenés en vez de 23 ministerios, después bajaron 2 a 21, ¿no? Que hay ahora contando los 2 superministros. Entonces tenés 21 ministros, tenés que tener en realidad 7 o a lo sumo 8. La Constitución antes decía un máximo de 8 ministerios. Y además se ha crecido también en la cantidad de niveles, o sea, tenés que aplastar los niveles. Y debajo de eso hay 3.000 ravioles. Y cada uno de esos 3.000 ravioles tiene un montón de gente. Por ejemplo, una secretario que depende de Marcos Peña tenía 1.366 empleados. Un secretario. Si la cantidad de gente de sobra, después tomar los municipios y las provincias. Es inmensa. Municipios que tenían 300 empleados y ahora tienen 3.000. Bueno, hay muchos municipios, muchas provincias que viven de la administración pública. Bueno, tenés que hacer una reconversión, digamos. Por supuesto, lo que nosotros no podés dejar a la gente en la calle. Es que la reconversión, es que nosotros no decimos dejar gente en la calle. Nosotros decimos hacer una reconversión racional. Claro, un sector público de un sector privado que funcione. Ahora, a ver, Marcelo, que quiere el lunes ir eso, mirá, está bien lo que vos decís, suponiendo que podemos llevarlo a cabo. Yo conozco una sola manera de poder dar empleo privado, salvo que se invente otra. Justamente hablamos, la industria que se está tecnificando en el mundo. Si seguimos con esta tecnificación, a la Argentina le sobra una cantidad de habitantes infernal. Y tiene que seguir. Claro, pero perfecto. Pero si nosotros vamos a pensar que vamos a ser un país agroexportador, vos sabés que una persona trabaja en 150 hectáreas. Es que el agro tampoco es... Claro, pero no son los servicios, ¿no? No. Cuando vos mirás quién crece... No. Discúlpame. Yo doy charlas sobre tecnología y empleo. Déjame pasar un aviso, Agustín. Es lo que vos estás convencido, pero no es así, Agustín. Yo te voy a La Matanza. Vení, dame servicios en La Tablada. Dame servicio en Virrey del Pi. No, Agustín, tenés que tener esa industria que lamentablemente no lo es un gran debate. La economía juzga ineficiente, lo ha dicho funcionario de este gobierno, lo ha dicho gente que acompaña a este gobierno políticamente. La industria en el cono urbano bonaerense es la única que puede dar servicios. Yo no veo a la gente, ¿qué va a vender? ¿Celulares? ¿Qué va a vender? ¿Tecnología? ¿Qué va a vender la gente que está en la pobreza? ¿Puedo decirlo? Decime. En los trabajos del futuro, en los próximos 20 años van a desaparecer el 50% de los trabajos. Todos los trabajos que son repetitivos y aburridos los van a hacer las máquinas. Así que usted piense, si usted está haciendo un trabajo aburrido y repetitivo, eso lo van a hacer las máquinas o los algoritmos. Por ejemplo, nosotros queremos mantener el empleo improductivo. Por ejemplo, las cabinas de peajes. En el mundo son telepeajes. Cuando por poner cabina de peajes en una ruta, la ruta es 50% más cara. Entonces, al aumentar los fletes, aumentar todo el transporte, eso hace que toda la Argentina sea más cara. Por ejemplo, cuando mandamos el email, los sindicatos lograron, que no mandemos por email las facturas. Entonces se imprimen, se encortan árboles, se hacen papel, un montón de trabajo al cohete, porque eso no sirve para nada. Hoy mandás un mail y tenés la factura con costo cero. Con lo cual, todos esos costos que vas haciendo crecer te hacen que la economía argentina sea totalmente no competitiva. Yo tengo que cerrar... Con un cierre. Decime, 2 palabras. 2 palabras. Ay, Dios. Yo creo que es una discusión que debemos dar y un gran debate. Yo por eso decía que discutía con los economistas. Tiene una visión, obviamente, de los números. No, de los números no, de la realidad. Números, Agustín. No son números. Tengo que cerrar. Es la tecnología. No, está bien la tecnología, pero esa gente tiene que emplearla. Hay que emplearla en otra cosa. Y yo te habla quien tiene 600 máquinas tengo, Agustín, Yo tengo 600 máquinas, no tengo una, tengo 600. Si los chicos aprenden inglés al futuro y hacen software, hacen aplicaciones, ahí el trabajo es infinito. Podría haber 100.000 empleos nuevos por año tranquilamente, nada más que en ese sector. Turismo, otro sector que es servicio. Seguro. Tenés un asalto fenomenal. Minería, la minería argentina tiene 1/4 del PBI de los países equivalentes, Canadá, Australia, Chile. ¿No? O sea que podemos duplicar la minería. La energía está creciendo fenomenalmente bien. Hay un montón de cosas que puede crecer la Argentina para generar trabajo. Pero necesitamos es muy interesante escucharlos. Los invito a seguir, te tengo que cerrar con tu cierre. Gracias. Sí, y los invito a seguir discutiendo afuera, intercambiando opiniones.